Cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Cuando Adanju se dirigió a los miembros del consejo, Ariel y Orión abandonaron el claro sin que nadie se diese cuenta y se adentraron en el bosque. Paseando entre los enormes y ancianos robles, llegaron junto a un árbol de proporciones realmente gigantescas, un árbol que estaba allí desde la creación del mundo. Sus raíces habían partido la roca y sus ramas cubrían un mundo de sombras, penetrado tan solo por unos tenues rayos de luz solar. Caminaron alrededor del inmenso tronco, siguiendo las rugosidades de la corteza con sus dedos. Tardaron una eternidad en rodear tan solo la mitad del tronco. De repente llegaron a una hendidura, como una extraña y estrecha puerta que conducía al interior del árbol. Su curiosidad les llevó a entrar en el árbol. Nadie notó su ausencia hasta varias horas después, cuando terminó el concilio. Pero esta ausencia provocó una gran irritación entre los elfos, pues no se contemplaba la posibilidad de que dos elfos de estirpes diferentes se enamoraran. Enfurecidos, los señores de los Azrai ordenaron que ambos amantes fueran encontrados y traídos a su presencia. Los elfos entonces buscaron a Ariel y a Orión por el bosque, en los alrededores del claro del consejo, durante varias horas, hasta que los rayos dorados del amanecer empezaron a brillar en las hojas. A pesar de sus capacidades innatas para la caza, los rastreadores no fueron capaces de encontrar señal alguna del camino seguido por los amantes, y la ira de los príncipes se convirtió en preocupación. Puesto que no aparecían, sus parientes fueron a buscarles por la arboleda, pero no encontraron ningún rastro. Empezaron a preocuparse por si alguna bestia salvaje, o peor aún, algún enemigo o monstruo les hubiera atrapado. Los exploradores empuñaron sus arcos y rastrearon el bosque describiendo un amplio arco en busca de posibles invasores del bosque. Los magos utilizaron sus báculos de adivinación e intentaron seguir su rastro también, pero todo fue inútil. Los exploradores eran incapaces de descubrir el menor rastro de ellos. Encontraron el impresionante roble eterno y le ofrecieron sus respetos y le reverenciaron como correspondía a un árbol sagrado. Descubrieron las grandes hendiduras en su tronco rugoso,
pero la apertura por la que Orión y Ariel habían entrado estaba entonces misteriosamente cerrada. Cuando la esperanza de encontrarlos empezó a disminuir, los elfos pidieron ayuda a Adanju, pero el milenario árbol permanecía inmóvil y en silencio ante sus desesperadas súplicas. Los magos intentaron hablar con los árboles, pero ninguno de ellos respondía. Intentaron encontrar dríades, pero no había ninguna en el entorno. Al final, y con gran pesar, los nobles de los Ashrai asumieron la pérdida de los amantes y volvieron a concentrarse en sus planes de batalla. Antes de que el otoño diera paso al invierno, los elfos silvanos marcharon a las montañas que había más allá de los pinares y atrajeron a los enanos al combate. Tal y como Adanju les había prometido, los Ashrai no lucharon en solitario. Los enanos debieron pensar que Azel-Loren se mudaba, pues entre las filas del ejército de los elfos había cientos de arbóreos, miles de dríades en sus flancos y enormes hombres árbol colosales se alzaban entre las filas élficas. Todos estos seres estaban comandados por el iracundo Durzu, que se mostraba tan implacable como una fuerza de la naturaleza, al tiempo que aprovechaba para vengarse de quienes le habían causado sus profundas cicatrices. Ni siquiera los tozudos enanos podían resistir un ataque de estas proporciones y características, y aunque se enfrentaron a ella con la cabezonería propia de su raza, al final tuvieron que huir, por lo que se retiraron a sus mansiones bajo la montaña y tuvieron que abandonar a sus muertos en las laderas. Pasarían cientos de años hasta que volvieran a importunar al bosque de Azel-Loren. Pero en el libro de los agravios hay numerosas referencias a la que ellos llaman la batalla de Karaz-Zan. En el mismo momento en que la última flecha encontró su objetivo en carne enana, un viento helado silbó entre las ramas de los árboles y el frío atenazó esas tierras como nunca antes había hecho. La desaparición de Ariel y de Orión fue causa de mucho pesar. Al iniciarse el invierno, todavía no les habían encontrado y les dieron por muertos. En cuanto el invierno cayó sobre Azel-Loren, el viento helado que soplaba entre las ramas dejó ver que iba a ser uno de los peores jamás sufridos. El bosque se quedó en calma y los espíritus de los árboles y de la tierra quedaron aletargados. Pero no iba a ser un invierno silencioso más, en espera de la jovial primavera, ya que a mitad de la estación, con el sol en el punto más bajo del horizonte, llegaron los pieles verdes. Huestes de orcos y goblins, llevados por el hambre y la sed de sangre, abandonaron las montañas en las que se cobijaban y se internaron en Azel-Loren, quemando árboles en grandes hogueras para calentarse
y cazando indiscriminadamente a las bestias del bosque. Los elfos lucharon con toda su fuerza y valor, pero los orcos sencillamente eran demasiados, y los espíritus del bosque aliados no eran suficientes. Además, el espíritu de unidad nacido para combatir a los enanos se había disipado y se vieron obligados a ceder terreno. Los orcos estaban inmersos en una orgía de destrucción e hicieron gigantescas piras de árboles vivientes, cuyo humo oscureció el cielo. Cada día, los exploradores elfos vigilaban el avance de los orcos, mientras éstos se adentraban cada vez más profundamente en el bosque de Lórien, y se produjeron numerosas escaramuzas entre grupos de orcos y los exploradores elfos silvanos. Muchos orcos cayeron bajo las flechas de unos arqueros que no podían verse. Sin embargo, los orcos consiguieron su avance. Toda la magia de los cantores parecía incapaz de detenerlos. Los orcos se aproximaban inexorablemente hacia las arboledas sagradas y los hogares de las estirpes. Los elfos decidieron enfrentarse a los orcos en batalla abierta. Se convocó a todos los guerreros. Los elfos silvanos atacaron, pero no pudieron derrotar a los orcos. Muchos valientes elfos murieron y la horda prosiguió su avance hacia el interior del reino. Algunas estirpes abandonaron sus hogares y se escondieron en las cavernas. Otros juraron defender hasta la muerte sus poblados si llegaban los orcos. El gran invierno transcurría con lentitud. El solsticio de invierno pasó y la helada hizo que el suelo quedara tan duro como el hierro. El aullante viento extendió la nieve por los páramos y sobre los árboles. El bosque quedó transformado en un interminable paisaje blanco y gris. Siniestros lobos merodeaban por el bosque a sus anchas, en tanto que los orcos avanzaban más y más. La comida era escasa. Los cantores se esforzaban día y noche para aislarlos con hechizos y falsos rostros y rastros, pero a pesar de los esfuerzos de los elfos, los invasores pieles verdes no tardaron en llegar al claro en el que se alzaba el mismísimo roble eterno. Durante toda la noche, la vacilante luz de las hogueras de los campamentos orcos podía verse en un claro alrededor de un gigantesco roble marchito. Un lugar era considerado extraño y misterioso incluso para los propios elfos. Los Azrai se preparaban para la batalla, pues pensaban que el destino del roble eterno determinaba el de todo el bosque. Aunque sabían que no podrían vencer a la horda de pieles verdes, los elfos silvanos hicieron de tripas corazón y se prepararon a conciencia y decidieron que si fuera preciso, morirían defendiendo su hogar.
Cuando llegó el resplandeciente amanecer, los elfos empezaron a advertir los primeros signos de la llegada de la primavera y comprobaron que el bosque había cambiado. Las nieves se retiraban y del duro suelo salían pequeños retoños. Los animales del bosque habían puesto fin a su hibernación y en el aire se podía oler el aroma de la inquietud, como si una terrible fuerza estuviera a punto de despertar. Los mismos orcos notaban el renacer del bosque mientras se preparaban para la batalla. También notaron un comportamiento extraño entre los pájaros y en el susurro de las ramas. Mientras los cantores empezaban a examinar estos portentos, se escuchó el sonido de repente de un poderoso cuerno de caza resonando en el viento. Los orcos también lo escucharon. Paralizados por el terror se quedaron inmóviles mientras las ardillas y comadrejas seguían asándose sobre las brasas de sus hogueras. Entonces pudo escucharse el aullido de los perros y la algarabía de las aves de presa al alzar el vuelo formando grandes masas oscuras. Se escuchó el misterioso bramido de desafío de un poderoso ciervo y el sonido de una bestia gigantesca pisando helechos muertos. Inmediatamente después, una portentosa figura salió de entre los árboles, seguida de cerca por un grupo de fantasmales perros de guerra. Los forestales fueron los primeros en verle y no tardaron en reconocer la alta y musculosa figura de aquel aterrador y poderoso cazador. Curnous, el mismísimo dios. El dios viviente saltaba entre los árboles con la velocidad y la agilidad de un antílope. De su cabeza brotaba una magnífica cornamenta. Alrededor de su rostro colgaban jirones de hiedra y musgo. Su carne era verde como las hojas de la primavera. Sus ojos irradiaban un fulgor ámbar como los de una bestia salvaje. Era 2 veces más alto que un elfo y en su mano empuñaba una enorme lanza. Saliendo de entre la maleza, Curnous cargó contra los orcos empuñando su lanza con ambas manos. Despedía una energía primitiva que embargó a todos los elfos y les transfirió con la furia y la potencia de su dios. El dios viviente irrumpió en el campamento de orcos y goblins y acabó con todos los que se interponían a su avance con un simple giro de su lanza, un arma que causaba unos destrozos como nunca antes se habían visto, mientras los acompañantes del dios atacaban raudos como el viento y las dríades, recién despertadas de su letargo, se arremolinaban a su alrededor para defenderle y enfrentarle a sus verdugos. Curnous aulló y cargó contra el señor de la guerra Hrothgar, empalando al orco con la lanza y utilizando su cornamenta para voltearlo por encima de su cabeza. Al ver esta estampa, el resto de los orcos
huyó aterrorizado. Los elfos abandonaron sus posiciones y atacaron a los orcos al ver que la encarnación de su dios no dejaba de abatir pieles verdes. Curnous persiguió a sus presas, empuñando su lanza poderosa. Tras este avanzaba una oleada de elfos, reagrupados y ansiosos por unirse a la salvaje cacería. Sus flechas mataron a orcos en mortíferas andanadas. En los ojos de los elfos se reflejaba el furibundo poder de su dios al tiempo que mataba orcos sin piedad. Los bailarines guerreros avanzaban a grandes saltos, como en la danza ritual de Curnous, matando a los torpes orcos que no eran lo suficientemente rápidos como para apartarse de su camino. Cuando el sol empezó a esconderse en el horizonte, sus débiles rayos iluminaron el escenario de la matanza. El claro del bosque estaba cubierto de orcos muertos y estaba ennegrecido por urracas y por cuervos. En el cielo, los buitres volaban en círculos. Los lobos se acercaban también para reclamar su parte del festín. No quedaba ni un solo piel verde vivo en el bosque, y sus emblanquecidos huesos quedaron entrelazados con las raíces del llano del roble partido. En cuanto se aseguraron de que el último orco había muerto, los guerreros elfos siguieron a Curnous lo mejor que pudieron. Aún podía escucharse su distante bramido y su gigantesca sombra podía vislumbrarse corriendo rápidamente entre los árboles. Los orcos traspasados por la mortífera lanza de Curnous marcaban su ruta. Siguieron el rastro de Curnous dando un amplio rodeo hacia el claro del consejo y directamente hacia el propio roble eterno. Allí se detuvieron. Curnous había desaparecido. Los elfos estaban exhaustos tras llegar hasta el roble eterno siguiendo la estela de destrucción causada por su dios. Acudieron los cantores que utilizaban sus báculos mágicos e invocaron a Curnous, pronunciando plegarias de gratitud por haberles librado del enemigo. Mientras invocaban a Curnous, el árbol crujió y una voz profunda y cavernosa retumbó desde las profundidades del propio tronco. ¿Quién llama a Curnous? Los elfos allí reunidos observaron la profunda hendidura en el rugoso tronco del roble. La voz parecía proceder de su interior. Algunos de los guerreros y magos más valientes penetraron por la hendidura. Avanzando cautelosamente por el estrecho hueco del árbol, escucharon una risa misteriosa y mágica, además de una extraña música. Una luz mortecina indicaba el final del túnel. Cuando llegaron allí, entraron en un amplio espacio hueco en las profundidades del árbol. Allí pudieron contemplar dos siluetas sentadas en sus tronos,
dos de las criaturas más hermosas e impresionantes que jamás hubieran visto antes sus ojos. Para todo el mundo parecían la reencarnación viviente de los dioses Curnous e Isha, aunque poseían un cierto parecido con los rasgos de los perdidos Orión y Ariel. A su alrededor había dríades y otros extraños espíritus del bosque que les rendían homenaje como si se trataran de un rey y de una reina. El Aeda mágico Azelor avanzó y les preguntó si eran Orión y Ariel, dos de las criaturas. Orión respondió que sí, pero que habían cambiado. Entonces habló Ariel, que explicó cómo ambos se habían fusionado con los dioses Curnous e Isha y que habían tomado su aspecto. Los dioses habían sido invocados desde el bosque y querían adoptar la forma de los elfos. Habían sido atraídos por la excepcional belleza de Orión y de Ariel, los más hermosos entre los elfos, y se unieron a ellos con una ínfima parte de sus espíritus divinos. Pero esto fue suficiente para dotar a Orión y a Ariel con la habilidad de transformarse en Curnous e Isha durante un breve período de tiempo. El tiempo suficiente para sellar el destino de cualquier invasor de Azelloren. Ariel había hablado con la profunda sabiduría de una diosa, y los elfos quedaron verdaderamente impresionados por lo que habían visto y oído. Azelor lo comprendió y proclamó a los demás: «Contempladles, son el rey y la reina del bosque». Orión y Ariel salieron del roble eterno. Reunieron a todos los consejeros en el claro del consejo, que desde entonces pasó a llamarse el claro del rey. Todas las estirpes les rindieron homenaje como el rey y la reina. Los cantores reconocieron que ambos estaban dotados de unos poderes mágicos que derivaban directamente de los dioses Curnous e Isha. Orión era capaz de transformarse en Curnous el cazador para perseguir a los invasores de sus dominios, y Ariel, que podía transformarse en Isha, utilizaba la magia instintivamente y de forma natural como parte de su ser. Tenía el poder de lanzar hechizos que afectaban a todo el reino para proteger a sus pueblos y rechazar a sus enemigos. Los elfos pueden vivir varios cientos de años, pero Orión y Ariel se han convertido en seres eternos e inmortales en virtud de su divinidad. Renuevan perpetuamente su cuerpo, del mismo modo que la naturaleza se renueva, preservada por los espíritus de Curnous y de Isha. Ambos reinarían sobre todas las estirpes de los elfos silvanos con su profunda sabiduría, protegiendo al bosque por toda la eternidad. Durante los meses de verano, Azelloren vivió en relativa calma,
pues toda incursión era repelida por la furia de Orión. Muchos elfos se vieron atraídos por él, con sus corazones vibrando por la fascinación hacia el sonido de la cacería, y decidieron acompañar al semidios, quien les recompensaba llenando sus corazones con parte de su poder. Estos elfos se convirtieron en los jinetes de Curnous, la corte del rey del bosque, cuyo servicio y rituales mantenían vivo el espíritu del cazador. Pero el verano se convirtió en otoño, y mientras que los poderes de curación y renacimiento de Ariel se mantuvieron igual de fuertes que en los primeros días de primavera, los de Orión fueron decayendo y su furia disminuyendo, hasta que cuando el invierno volvió a cerrar su puño frío sobre Azelloren, había desaparecido irremisiblemente. Cuando las nieves cubrieron el bosque, se creó en el centro del claro del rey una enorme pira cuyas llamas, una vez encendida, alcanzaban el cielo nocturno. Cuando llegó la medianoche del primer día en el que el frío del invierno empezaba a sentirse, se llevó a cabo un ritual que tendría eco a través de los siglos. Cuando llegó la hora propicia, los jinetes salvajes y el propio Orión se acercaron al claro. Después, el rey de la cacería salvaje subió desnudo a la pira y dejó que las llamas consumiesen su cuerpo mientras elevaba sus brazos al cielo. El fuego ardió durante toda la noche, hasta que el sol invernal ocupó su lugar en el cielo sobre las montañas grises. A la fría luz de la mañana no quedaba ningún rastro de Orión, aparte de sus cenizas, que los jinetes salvajes recogieron en silencio y llevaron al claro del consejo, donde Ariel las recibió. Sin una palabra, la reina maga se encerró junto con las cenizas de su consorte en el corazón del roble eterno, y se convirtió en poco más que un recuerdo mientras duró el invierno. Muchos elfos lloraron por su rey perdido, ya que no entendieron lo sucedido. Solo cuando regresó la primavera y Orión renació, pudieron entender por completo la naturaleza de Ariel y Orión, y de hecho la de toda la raza de los elfos silvanos, que a partir de ese momento quedó atada al tapiz de la existencia, una red de vida y muerte que une a todos los seres vivos. Desde entonces, todos los años, cuando las nieves empiezan a retirarse y la primavera vuelve a sentirse en el ambiente, el bosque tiembla ante el inminente despertar de Orión. Los jinetes de Curnous se acercan para escoltar al elegido a que se ponga el manto de Ariel. La elección de este elfo se hace en secreto y está rodeada de un gran misterio. Los demás elfos consideran un mal augurio atraer la atención de los jinetes de Curnous. El día antes del equinoccio de verano,
el elfo elegido para convertirse en el nuevo rey de la cacería salvaje, es engalanado con flores y su cuerpo se pinta con símbolos místicos antes de dejar que se encamine al roble eterno. A la mañana siguiente, el primer día de primavera, Ariel despierta de su letargo y el renacido Orión atruena el bosque al soplar el cuerno, dando por empezada así la cacería salvaje. Y así continuó la vida en Azel-Loren durante muchos años. Cada primavera Orión renacía únicamente para sacrificarse en vísperas del invierno. Los siglos sucedieron y Ariel aprendió a usar mejor los poderes del tapiz y curó gradualmente las heridas del bosque. Adanju y el resto de antiguos vieron esto con satisfacción. Bajo la vigilancia de los elfos, el bosque floreció y mantuvo su carácter.